Entonces, doctor Giacomo, ya estamos en vivo. También todos estamos muy atentos a su enseñanza. Bienvenidos. Aquí estamos un grupo de personas que hemos aceptado esta invitación como un anticipo también de la reforma, que no solo queremos recordar ese evento, sino también ser motivados a la misión, a responder a los desafíos que hoy la iglesia tiene en el siglo XXI. Entonces, sea bienvenido y le doy entonces la palabra. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Quiero asegurarme que me pueden oír bien. Sí, pastor, le escuchamos bien. Bueno, gracias, Harold, por la invitación. Hay un micrófono. Hay como voces atrás, pero no sé si eso lo puedes controlar tú o no. Pero bueno, en todo caso, gracias, Harold, por la invitación para compartir sobre este tema de la reforma y específicamente el tema que tiene que ver con la palabra de Dios. Para mí siempre esto es un asunto bien vertebral, en el cual, ¿verdad? Me gusta compartir de ese asunto porque yo estoy convencido absolutamente que el tema de la escritura es fundante para todo lo que hacemos en la vida de la iglesia y que además tenemos que hacernos conscientes en estos tiempos en que nosotros estamos viviendo. La palabra, a pesar de que es una palabra omnipresente, está en todas partes, está en tantísimas versiones, está en los formatos inimaginables, audio, está se puede leer en cualquier tipo de letra, se puede leer aún en videos. La palabra está diseminada y en formatos, ¿verdad?, que antes eran impensables. Sin embargo, el problema que estamos confrontando en nuestros días, y por eso es precisamente por los cuales necesitamos afianzar la reforma protestante, es porque en nuestros tiempos la palabra, a pesar de que está en todas partes, la palabra ha sido erosionada. Dentro del cristianismo occidental se ha erosionado y lo que trato de decir es que el carácter autoritativo de la palabra, es decir, el entender que la palabra es autoridad de vida sobre nosotros, eso se ha perdido, eso se ha ido erosionando, se ha ido desgastando y por lo tanto uno puede medir, uno puede calibrar la calidad del cristianismo basado precisamente en la importancia que se le da a la escritura. Entonces uno podría hacer un estudio de las distintas etapas de la historia de la iglesia y podría verificar un asunto muy interesante, y es que cada vez que la iglesia deja de entender a la palabra como autoridad y por lo tanto comienza a bregar con ella, pero a otro nivel, lo que comienza a pasar es que la iglesia se va haciendo cada vez más relajada, permisiva, laxa. La iglesia comienza a perder su mística, comienza a abandonar su pasión, su devoción y por supuesto su compromiso misionero. Y entonces lo que vamos a ver es una iglesia que de alguna manera se va desinflando. Y eso, como digo, eso lo podemos ver pormenorizadamente cuando uno hace un estudio de verdad de todo el proceso de la historia de la iglesia. Los peores momentos de la iglesia siempre son correlativos al hecho de que la gente ha dejado de ver a la escritura como la autoridad. Y bueno, la reforma protestante el corazón de la reforma tiene que ver con el hecho de que los reformadores identificaron que la escritura era autoritativa. Es decir, que lo que la palabra nos dice es la expectativa de Dios para nuestra vida. Y por lo tanto,
la creyeron, ¿verdad? A ese nivel, la creyeron asumiendo que era de esa forma, como la palabra tenía que ser recibida, y por supuesto de eso dependía el efecto que iba a tener en la vida humana. Así que por lo tanto, lo único que se puede hacer ante la escritura es obedecerla. Si la escritura no nos permite bregar con ella, lidiar con ella, masajearla, si en realidad nuestro fin último no es el de obedecerla, porque entonces no engañamos con ella y nos engañamos con ella. Y parte de la crisis actual tiene que ver con ese hecho. Estamos en un periodo en el que la escritura, necesitamos regresar a la escritura y entender que en ella Dios nos habla, que en ella Dios, ¿verdad?, nos da dirección. Y esa dirección no es una dirección opcional o digámoslo de alguna manera, no es algo que tiene un carácter solamente un consejo optativo en el cual nosotros tenemos la capacidad de determinar si sí o si no, sino que cuando Dios nos habla en ella, nosotros tenemos que saber que la escritura es autoridad sobre nuestra vida, y ir en contra de lo que Dios quiere para nosotros es catastrófico. Si pudiéramos resumir todo lo que la Reforma logró establecer con relación a la escritura, tendríamos que reducirlo en algo muy simple. Los reformadores entendieron que la escritura era el lugar, ¿no?, el reservorio de la voluntad de Dios. Es decir, no podemos accesar a conocer la voluntad de Dios a no ser que nosotros primero asumamos que la voluntad de Dios está contenida, es decir, está depositada en las escrituras. Y por lo tanto, cuando Dios nos habla en ella, nos está haciendo saber su voluntad. Y por eso fue que dije, ante eso, no queda otra posibilidad sino la de obedecer. Porque hacer lo contrario es ir en contra, es irnos en oposición abierta en contra de lo que Dios nos revela en ella. Y lo que Dios nos revela en ella es su voluntad. Por lo tanto, eso fue lo que los reformadores descubrieron, y eso obviamente determinó la manera en que la reforma comenzó a ser asumida. Una cosa interesante es que para el momento en que estalla la reforma, los católicos, ¿verdad?, creían que la palabra era importante. La Iglesia romana nunca ha dejado de creer que eso es extremadamente importante. Sin embargo, ellos llevaban al mismo nivel de la escritura, llevaban el derecho canónico. La otra iglesia que estaba presente para el momento que estalla la reforma es la Iglesia ortodoxa, y ellos también creen que la escritura es importante, pero aparean, es decir, llevan al mismo nivel de la escritura la tradición. Entonces, unos el derecho canónico, otros la tradición, y por eso cuando la reforma irrumpe, Lutero comienza a afirmar una de esas solas, las que nosotros estamos acostumbrados a referirnos, digo nosotros, los que conocemos la historia de la Reforma y participamos de la tradición luterana, y esa sola que Lutero comienza a afirmar es la sola escritura. Es decir, ¿sola por qué? Bueno, sola porque ya no precisa de decir, es por sí misma, está completa, no necesita ser complementada con el derecho canónico ni con la tradición de la iglesia, sino que por sí sola tiene valor y autoridad. Y por lo tanto, ese es el énfasis que los reformadores van a comenzar a hacer: solo la escritura. ¿Ve? Porque elevar cualquier otra cosa al nivel de la escritura en la mentalidad de los reformadores era abrirse la posibilidad de que la escritura se distorsionara, de que la escritura fuese de alguna manera asumida
a través de un foco, de un punto focal que podía extraviar el sentido del texto mismo. Y por lo tanto, insisten en en el hecho de que la escritura está completa en sí misma. Es solo, es decir, es suficiente, es lo que quiere decir, suficiente. La escritura por sí sola es suficiente para determinar la manera como nosotros tenemos que vivir, para poder entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. No precisamos otra cosa, porque está contenida en la escritura todo eso. Y de allí lo importante que va a ser a partir de esa afirmación, de esa sola escritura, a partir de esa afirmación, es que se va a poder anclar todo lo otro. De hecho, la escritura se va a utilizar como el elemento para poder juzgar toda la tradición de la iglesia y todo lo que llamaríamos el aparato jurisprudencial que hasta ese momento habían utilizado en la iglesia romana para poder direccionarla a la iglesia. Así que relevar la escritura, ¿verdad? Negar el hecho de que algo puede estar al nivel de ella, para lo que sirvió fue precisamente para que la escritura, al ser relevada por encima del derecho canónico y por encima de la tradición, es que la escritura se convirtió a la vez en juez tanto de uno como del otro. Y es así como la iglesia va a comenzar a experimentar algo supremamente interesante. Y es el hecho de que la iglesia por primera vez va a comenzar a cuestionar sus creencias y sus prácticas, pero las va a comenzar a cuestionar a partir de una referencia objetiva. Y aquí es muy importante hacer énfasis en esa palabra, porque no es una referencia subjetiva, no era un asunto de emociones o pálpitos o no era un asunto de ver si a la gente le gustaba o no le gustaba. Es decir, la reforma no se organiza a partir de una acción democrática, no fue que los reformadores democratizaron a la iglesia y entonces consensualmente determinaron qué eran lo que iban a quitar y qué eran lo que iban a dejar. No, eso no funcionó así. Lo que se usó para determinar qué cosa se quedaba y qué cosa había tenía que ser emplazada, tenía que ser superada, fue precisamente la escritura. Es a partir de la escritura, es con la escritura en la mano que los reformadores comienzan a pasar a la fe cristiana por un proceso cuestionador, por un proceso en el cual, ¿verdad?, comienza a ser depurada la fe de un montón de aditivos, de cortapisas, de legalismos, de tradiciones, tantas cosas que hacían que el cristianismo fuese demasiado pesado, macilento, anquilosado y por supuesto terminaba por ser extremadamente tortuoso, desgastante para quienes practicaban la fe, porque habían tantas cosas allí que por último, ¿verdad? Todo eso lo que lograba ese mundo de cosas que se habían formado, que en su gran mayoría eran de extracción humana, es decir, habían sido añadidas, eran aditivos, como dije. Todas esas cosas comenzaron a ser cuestionadas, ¿verdad? Un ejemplo, para citar una cosa, ¿verdad?, que podamos usar como un caso particular. Bueno, fueron los sacramentos que la iglesia tenía. La iglesia hasta ese momento tenía los famosos 7 sacramentos, que la iglesia los sostiene hasta el día de hoy. La iglesia romana, quiero decir. Pero con la escritura en la mano, los reformadores comenzaron a decir, espérate, pero esto no es consistente con la palabra. Esto de la penitencia no está aquí, no está en la escritura. Esto de la extrema unción, eso no está acá. Entonces comenzaron a ver
todas las cosas que en realidad habían sido ordenadas por Jesús a ese nivel, ¿verdad? Y se dieron cuenta de que no, de que solamente el bautismo y la cena del Señor, la Eucaristía, la comunión, solamente esos dos de verdad eran consistentes con el texto bíblico. Entonces, a partir del texto, de nuevo, no fue un asunto de capricho, no fue un asunto caprichoso, no fue un asunto, bueno, visceral, no, porque si hubiese sido así, entonces la reforma de la iglesia no hubiese sido una reforma sesuda, una reforma, digámoslo de alguna forma, objetiva. No habían, digamos, ningún deseo de malfamar a la iglesia solamente por el placer de hacerlo, no. Lo que la reforma sostuvo, y es el espíritu de la reforma hasta el día de hoy, es el hecho de que todo tiene que alinearse por la escritura. Todo tiene que ser de alguna manera normado por la escritura. Y tanto lo que hacemos en el aspecto comunitario de la vida de la iglesia, como lo que hacemos en la vida personal. Es decir, nosotros no vivimos la vida a base de cosas emotivas o de pálpitos o de corazonadas o de la intuición solamente o de algo estrictamente místico, subjetivo, esotérico, algo, ¿verdad?, de ese nivel. No. Nosotros decidimos vivir consistentemente con la palabra. Y eso lo que quiere decir es que, aunque hay un aspecto subjetivo que no lo podemos negar, ¿verdad?, hay un aspecto objetivo. Si no hay un aspecto objetivo, entonces lo subjetivo se evanece, se evapora, lo subjetivo pierde su rumbo y termina por ser algo que nos va a hacer daño, ¿verdad? Pero cuando lo subjetivo está anclado en lo objetivo, entonces esos dos elementos tienen la capacidad de poder llevarnos a vivir de una forma consistente, de una forma plena, total, de ceñirnos al deseo, a la voluntad de Dios. Porque, por último, esa es la razón por la cual la escritura existe, ¿verdad? La escritura existe para poder no solamente revelarnos, sino para que nosotros ajustemos nuestra vida al deseo de Dios, a la voluntad de Dios. Eso es lo que llamamos la voluntad de Dios, el deseo de Dios para nosotros, para la vida de la iglesia y para la vida personal nuestra. Y entonces, ahí está la clave. Lutero, ¿verdad?, el gran reformador de la iglesia, le va a dar a la escritura el estatus de verbus deus. Esa es la expresión que él usa, ¿verdad? Y por eso es que hasta el día de hoy a la escritura, el texto bíblico, lo llamamos palabra de Dios, ¿verdad? Porque en realidad es palabra de Dios. Es decir, no es un asunto, ¿cómo diríamos? No es un asunto eufemístico, no es un asunto o una, digamos, una exageración religiosa, una extravagancia religiosa llamar al texto bíblico la palabra de Dios. Lutero comienza a usar esa nomenclatura para referirse a la escritura precisamente porque está completamente convencido que Dios habla al leer el texto bíblico. Y eso es un asunto al que yo me quiero referir, al que yo me voy a referir. Podríamos hablar de muchos aspectos de esta doctrina que tiene que ver con la sola escritura, con el tema de la palabra, pero me quisiera referir particularmente en esta ocasión digamos, a este aspecto de la escritura, que es lo que conocemos como la palabra interna y la palabra externa. Esto es algo, si quisiéramos, único del luteranismo, ¿verdad? Esta concepción de que la palabra tiene algo por dentro y algo por fuera. Es como lo que Lutero va a llamar la iglesia visible y la iglesia invisible. Bueno, la escritura también pasa lo mismo. La escritura tiene un aspecto visible y tiene un aspecto invisible. Y los dos aspectos trabajan concomitantemente, trabajan al mismo tiempo.
¿Ve? Entonces, esa concepción de la palabra externa y la palabra interna, como Lutero lo va a plantear, ¿verdad? En sus escritos, y es muy interesante, como dije, no solamente porque es una doctrina muy, muy estrictamente luterana, pero además porque nos ayuda a entender algo que sin entenderlo no vamos a poder, digamos, acercarnos apropiadamente a la escritura, y no vamos tampoco a extraer, a apropiarnos digamos, de la verdad que está depositada en ella, ¿no? Y le voy a explicar por qué. Si nosotros solamente enfatizáramos el hecho de que esa palabra es estrictamente externa, ¿verdad? Es decir, es un libro, se puede tocar, se puede leer, es decir, es externa a nosotros, y por eso necesitamos nuestros sentidos para acercarnos a ella y poder extraer, ¿verdad? Y por supuesto, al aplicar nuestros sentidos, estamos aplicando nuestro sentido común, nuestro cerebro está en actividad, está en acción cuando eso sucede. Pero si solamente diríamos eso, podríamos terminar incluso en lo que se llama una bibliolatría, ¿verdad? Porque entenderíamos que de alguna manera esa palabra es por sí misma, en su fuero externo, todo lo que necesitamos. Y entonces eso es como tradicionalmente se le da el uso en muchos lugares. Ustedes no me dejarán mentir, ¿verdad? Hay muchos sitios donde la gente dice, bueno, vamos a abrir la Biblia acá en el Salmo 91 para que los demonios no entren a esta casa. Y entonces ese sentido de que, ¿verdad? Esa lectura de que lo externo es lo que trabaja, hace que mucha gente, ¿verdad? Crea que la Biblia en esa capacidad externa, objetiva, y más que objetiva, de objeto, eh, tiene alguna propiedad en sí mismo. Yo conozco gente ¿verdad? Que abre el texto bíblico donde dicen sus llagas fuimos sanados, y entonces donde le duele se pasa la Biblia físicamente, se la pasa ahí, como de alguna manera como que hay algo mágico que se va a desprender de la Biblia, porque estamos, ¿verdad? Estamos entrando en contacto físico con ese texto que dice por sus llagas fuimos sanados. Y como que eso tiene propiedades sanadoras en el momento que eso toca el lugar de dolor. Es decir, de nuevo, eso es bibliolatría, es un extravío completo, ¿verdad? Porque la Biblia no es mágica, no, el libro no es mágico, no hay eso, obviamente tiene que ser externa, es importante que lo sea, porque para nosotros poder relacionarnos con la escritura la escritura tiene que pasar por nuestro raciocinio. Nosotros tenemos que entenderla, descodificarla, tenemos que aplicar nuestras capacidades racionales para poder inteligiblemente poder entender lo que Dios nos está diciendo por medio de ella. La Biblia viene en un lenguaje, y ese lenguaje nos obliga a aplicar nuestros sentidos a ese lenguaje. Es obvio. Pero no que en sí mismo eso sea algo, ¿verdad?, que tenga propiedad. La gente que memoriza un texto y lo repite y de alguna manera cree que repetirlo, bueno, eso va a tener un efecto, digámoslo, en el mundo material, en el mundo inmanente. Y mucha gente, ¿verdad?, persiste en darle ese uso, digámoslo, casi como una fetichería, ¿no? Un uso, ¿verdad?, como especie de talismán, una especie de amuleto de la suerte. Hay mucha
superchería, ¿no? En la manera de leer, si solamente lo viéramos como externo. Pero precisamente por eso es que hay que verlo de las dos formas. Lo externo es una realidad, pero si solamente la extrapolamos y vemos solamente como externo, bueno, nos puede llevar a lo que he mencionado. Pero la Biblia no solamente es externa, sino que la Biblia tiene algo que le corre adentro, y es lo que llamaríamos la palabra interna, ¿verdad? Ese es el revestimiento interno de la palabra. Entonces, sí, la palabra es externa porque, de nuevo, la podemos abrir, la podemos leer, la podemos escuchar. Es externa porque para eso necesitamos aplicar nuestro sentido y, como dije, nuestra racionalidad. Pero es interna porque lo que hace que sea interna es que lo invisible, que es lo interno, que la acompaña, es realmente lo que hace, lo que surte el efecto. Y eso que acompaña la escritura es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la palabra interna, porque la palabra externa nunca viene nunca nos llega sin ser, ¿cómo diríamos? Sin que sea a la vez el canal. Yo siempre me refiero cuando hablo de esto, me refiero a la tubería que hace posible que llegue el líquido. El líquido es el que satisface, el líquido es el que tiene las propiedades sanadoras, curativas, alimenticias, etc. No es el tubo, pero el líquido no nos puede llegar sin que el tubo esté presente, porque entonces cómo llegaría el agua desde la fuente hasta nuestro lugar, hasta donde nosotros residimos. Entonces, ambas son importantes y no es una o la otra, porque el Espíritu Santo ha decidido usar la palabra para llegar a nosotros. Es decir, el Espíritu Santo se vale, el Espíritu Santo lo podría hacer de otra forma. No tendría que precisar de la Escritura, pero el Espíritu Santo ha determinado usar la palabra para llegar a nosotros. Por eso es que la externa y la interna trabajan simultáneamente. ¿Ve? No puede haber uno sin que esté la otra. Cuando nosotros abrimos la Escritura para leerla, para alimentarnos espiritualmente por medio de ella, es como si abriéramos la llave de paso que hace posible que entonces el agua comience a correr. Y entonces estamos en presencia de las dos, de la tubería y del agua, que es el contenido interno, ¿verdad? Que viene. Entonces, Lutero incluso se refería, cuando explicaba esto, se refería a ese texto en Corintios que dice: la letra mata, pero el espíritu vivifica. Es decir, que si nosotros si la escritura no viene acompañada con el espíritu, es letra que incluso mata. ¿Por qué? Porque lo que da vida, lo que está vivo dentro de la escritura, es precisamente el espíritu que en ella nos sale al paso, nos ministra, nos habla, usa la escritura para poder tocar nuestra vida. Es el espíritu. Porque la Biblia ha sido utilizada a través de las edades para distorsiones, para justificar actos perversos, es decir, actos como genocidio, racismo, guerras. Hitler citaba la escritura con regularidad, la usaba para manipular a un pueblo, ¿verdad?, que tenía una noción, vivía había crecido bajo la influencia de la escritura. Entonces, la Biblia se puede usar para justificar muchas cosas grotescas, muchos actos viles. Se puede usar para muchas cosas. Por eso la palabra en sí misma, sin el espíritu, puede ser manipulada, puede ser, de nuevo, utilizada con propósitos, ¿verdad?, inescrupulosos. Y así ha sucedido tradicionalmente en la escritura. La escritura la pueden usar los santeros, los babalaos, los satanistas, los cultos diversos, los mormones, los testigos de Jehová, todos estos grupos que son sectas que confunden y pervierten el sentido original del texto bíblico. Entonces, esa palabra
donde no está el espíritu presente, donde no está la actividad del espíritu, esa palabra puede ser letal, porque puede llegar a confundir a mucha gente, incluso puede llegar a enloquecer a mucha gente, porque donde no trabaja el espíritu, esa letra va a matar. Por eso es que en la concepción luterana de la escritura, la palabra de Dios es el vehículo, es el vector donde el Espíritu Santo viaja y nos sale al encuentro y nos ministra por medio de ella, nos confronta. Pero ¿por qué el Espíritu Santo sí lo puede hacer en quienes creen esa palabra y en quienes solamente la utilizan para otros fines? No. No, porque hay un asunto que tenemos que darnos cuenta. El Espíritu Santo no solamente media, sino no solamente la usa como el instrumento conducente, el hilo conductor, sino que el Espíritu Santo también habita en nosotros. ¿Ve? Y entonces hay un punto de contacto de afuera y de adentro. La palabra externa nos llega, ¿verdad? Nos llega con el influjo del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo también está en nosotros. El Espíritu Santo habita en nosotros. Y es el Espíritu Santo el mejor intérprete, el gran hermeneuta, el gran exegeta de las Escrituras. Es el Espíritu Santo. El Espíritu que nos va a recordar todo lo que Jesús ha enseñado. Y por lo tanto nos va a llevar a la interpretación correcta del texto bíblico. Entonces, una persona que no tiene el Espíritu de Dios no va a poder entender ni aplicar lo que está en la Escritura, porque para poder entender y aplicar, vivir, es decir, traerlo, a ajustarlo a nuestra vida, bueno, eso es algo que no pasa mágicamente, de nuevo. Si pasara mágicamente, ¿verdad? No, pero no pasa mágicamente. Eso sucede solamente cuando una persona tiene el Espíritu Santo y esa persona, ese elemento objetivo y el subjetivo, porque el Espíritu Santo habita en nosotros y nos habilita, de alguna manera nos sacude en nuestro espíritu, nos enseña en nuestro espíritu, nos muestra, nos hace estar alerta, nos hace conmovernos, nos hace conmovernos ante la palabra. Es muy interesante que cuando la Escritura es verdad, es el canal del Espíritu Santo, la Escritura nunca viene vacía, nunca se regresa vacía. ¿Por qué? Porque logra siempre en nosotros el efecto de ser conmovidos, de ser quebrantados ante la Escritura, de ser redarguidos, ¿verdad? Porque es la Escritura que hace todo ese efecto. Pero no es la Escritura externa, es la Escritura interna, que usa la Escritura externa y la usa como herramienta, como instrumento, para que esa letra ahora sea una letra que produce vida y no que produce muerte. Ya no mata, sino que esa letra edifica. La conclusión de Lutero es que si la palabra no nos hace bien, nos va a hacer mal, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que si yo no me acerco a la Escritura con la intención correcta, con el deseo correcto, animado, preparado por el Espíritu Santo para hacer uso correcto de esa Escritura, entonces la Escritura me va a hacer daño. Me va a hacer daño porque como no tengo la predisposición de obedecerla, todo lo que la Escritura va a hacer es torturarme. Me va a recordar lo malo que soy. Me va a recordar que estoy fuera del plan y la voluntad de Dios. Me va a recordar que estoy resistiéndome a la voz del Espíritu. Y por supuesto, eso no me va a hacer bien, porque la única manera que la Escritura logra su efecto
positivo y residual en nosotros es cuando nosotros asumimos recibir esa palabra como la fuente de vida. Pero la fuente de vida para nosotros es al mismo tiempo la fuente de autoridad. Y entonces nosotros no podemos recibir el regalo de Dios sin recibir lo que eso implica para nosotros, lo que Dios espera que nosotros hagamos con el regalo. ¿Ve? Es como Dios funciona. Dios te da el regalo y el regalo no es un mérito, porque si fuera un mérito ya no es un regalo, sería un premio. No, no es un premio, es un regalo que tú no te lo mereces, Dios te lo da como regalo, pero si tú aceptas el regalo, tú tienes que entender que ese regalo se fue dado para que nosotros hiciéramos buen uso de eso. Es decir, Dios no nos permite malgastar, arruinar, mal utilizar el regalo. Dios nos da el regalo. No es un mérito, no es el premio a nuestros méritos, es una bondad divina, es gracia divina, pero Dios quiere que nosotros, tiene la expectativa de que nosotros usemos de buena manera ese regalo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso lo que quiere decir muy simple es que cada vez que nosotros abrimos la palabra y Dios en ella nos habla, nos orienta, nos direcciona, es un llamado siempre a la obediencia, es un llamado siempre a humillarnos ante la Escritura, ante la autoridad de la Escritura. Porque ese es el Dios por medio de la Escritura, ¿verdad? Y ese es el sentido que tiene en el luteranismo y que tiene dentro del amplio espectro de la Reforma. Es que Dios gobierna nuestras vidas por medio de la Escritura. Y si nosotros no entendemos ese aspecto, eso que acabo de decir, que Dios nos gobierna por medio de ella, si Dios trae orden, su orden lo trae a nuestra vida por medio de la Escritura. Si no entendemos eso, lo que va a pasar es que siempre vamos a hacer mal uso de la Escritura. Siempre vamos a hacer mal, porque la Escritura tiene un propósito, ¿verdad? El propósito de Dios de revelarnos su voluntad es que hagamos su voluntad. Es decir, Dios no nos revela su voluntad para que nosotros tengamos ahora, mira, qué conocimiento tan bonito tengo, yo sé en qué consiste la voluntad de Dios. No para que nos hagamos maestros de la voluntad de Dios. Nos hagamos ahora los propagadores de la voluntad. No, el fin último es que yo viva bajo la voluntad de Dios. Todo lo otro es secundario, todo lo otro es colateral. Pero lo que es estrictamente importante, y esa es la función de la Escritura, es que Dios la utiliza para traer gobierno, su orden, traerlo a mi vida personal, la vida de la iglesia como conjunto. Entonces, la iglesia es la comunidad en la cual Dios gobierna por medio de su palabra. Por eso es que los reformadores insistían que la iglesia se organiza en torno a la palabra y los sacramentos. ¿Por qué? Porque todo lo que es la vida de la iglesia está orientada por el deseo y la voluntad de Dios, lo que llamamos la voluntad de Dios. Así que cuando la iglesia decide hacer la voluntad de Dios, ¿qué es lo que está decidiendo la iglesia? En realidad lo que la iglesia está decidiendo es dejarse gobernar por el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo opere vida en nosotros. Solamente dentro del gobierno de Dios, solamente bajo el gobierno de Dios, el Espíritu Santo puede operar vida en nosotros. Porque nosotros no somos hijos de desobediencia, ¿verdad? En la Escritura, los hijos de desobediencia son aquellos que no se sujetan al Espíritu Santo. Y no sujetarse al Espíritu Santo, esto es importante entenderlo, es lo mismo, es el equivalente a no sujetarse a la Escritura. Si usted no se sujeta a la Escritura, no se sujeta al Espíritu Santo. Es sine qua non. ¿Por qué? Porque fue el Espíritu Santo que inspiró la palabra. Fue el Espíritu Santo que inspiró las Escrituras. Por lo tanto, no puede estar en contra de una sin estar en contra del otro. Es una y la misma cosa. Por eso es que el Espíritu Santo es la palabra interna. ¿En qué se basa eso?
Si ustedes van a Jeremías capítulo 31, en el verso 31 al 33, dice, he aquí que vienen tiempos en que haré un pacto con la casa de Israel. Ellos me serán por pueblo y yo les seré por Dios. Pondré mis leyes en sus corazones. ¿Cuándo sucedió ese segundo pacto en el cual Dios ponía su ley en nuestros corazones? Bueno, hasta donde yo sepa, la única cosa que Dios ha puesto en nuestros corazones es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es la ley de Dios. Pero ojo, muy importante entender esto. El Espíritu Santo es la ley de Dios, pero ya cumplida. La ley que estaba en las tablas que entregó Moisés era la ley de Dios externa. La palabra externa era la ley externa, pero todavía no era cumplida. La palabra, el Espíritu Santo es la misma ley de Dios, es el mismo deseo de Dios, pero ya cumplido. Por eso cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, ya nosotros hemos cumplido toda la ley. Toda la ley está cumplida, en tanto que el Espíritu Santo nos gobierne a nosotros. Porque el Espíritu Santo vino a residir en nosotros, no como un asunto ornamental. Vino a residir en nosotros para poder gobernar. Y ahí es donde está el meollo de todo esto. Ahí es donde está el meollo de todo esto. Así que, bueno, para ponerlo en palabras muy simples, ¿verdad? Lo que hemos dicho es que todo el consenso de la palabra tiene un objetivo, digámoslo, primordial. No es el de hacernos súper eruditos o llenarnos de un conocimiento puramente retórico, un asunto intrascendente, un asunto, ¿verdad?, de conocimiento solamente intelectual, pero inorgánico. No. Ese no es el objetivo de revelarnos la Escritura. La Escritura, ¿verdad?, como fue entendida por los reformadores, la sola Escritura significa solo la Escritura es la autoridad. Si nosotros no entendemos el sentido de la reforma, no vamos a poder asociarnos nunca bien con la Escritura. Porque yo no me puedo acercar a la Escritura sin afirmar que lo que voy a leer, lo que voy a estudiar, es la autoridad. Eso no existe para que yo llene mi cabeza con números, conocimientos, con nombres. Ese no es el objetivo. El objetivo es que yo pueda ser gobernado por Dios. El objetivo de la Escritura es revelarme su voluntad para que yo me sujete a su voluntad. Entonces, ese es el sentido reformado de la Escritura. Y por eso es que no importa cuántas versiones de la Escritura tengamos, no importa cuánto se disemine la Escritura, si la gente no la asume como la autoridad, no va a pasar nada. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el problema no está en la Escritura. Es decir, el problema no está en la palabra externa. El problema está en que nosotros no hemos unido las dos cosas, la externa con la interna. En el único momento en que esas dos cosas, ¿verdad?, nosotros las asumimos como concomitantes, como simultáneas, es cuando nosotros entendemos que la Escritura que estamos abriendo, que estamos por leer, es autoridad divina, es verbus Deus, es la palabra de Dios para mi vida. Entonces, en ese marco, en ese sentido que los reformadores le dieron, es como nosotros tenemos que acercarnos a la palabra. Hay gente que lee la palabra devocionalmente y solamente lo hace porque, bueno, todos los días tienen la costumbre de abrir la Biblia y leer alguna porción y hacen alguna oración por ahí que, espera. Si eso solamente lo hacemos por una rutina, les aseguro que esa palabra que leyó la persona en la mañana, ya en la tarde ya no se acuerda qué fue lo que leyó, porque, bueno, es un asunto, ¿verdad?, mecanizado. Nosotros tenemos que pararnos ante la Escritura, diciéndole, Señor, háblame en ella, yo aquí estoy listo para obedecer. Es decir, lo que me mueve a abrir tu palabra hoy es que yo quiero el orden, y quiero vivir dentro del orden tuyo. Quiero vivir en función de tu voluntad. Y tu palabra me va a traer orden. Tu palabra me va a revelar tu voluntad. Y es tu palabra cuando acepto obedecerla, que me va a empoderar para que yo pueda vivir consistentemente con él.
Entonces, ese es regresar al sentido reformado. Ese es el estricto sentido reformado de cómo nosotros debemos estudiar, cómo debemos posicionarnos, plantarnos ante la Escritura. Bueno, entonces ahí hay un montón de cosas que se ramifican, un montón de retos para nuestra vida espiritual. Hay muchas cosas que obviamente están implicadas en eso y que, bueno, a cada uno de nosotros nos corresponde el desandar esos asuntos, ¿no es cierto? Porque hay mucho, ¿verdad? Mucho que a partir de lo que he dicho, ¿verdad? Tenemos que reorientar y reprogramar en nuestra vida de iglesia y en nuestra vida de personal. Jesús nunca, nuestro Señor nunca enseñó la Escritura para engordar de conocimiento a sus discípulos. Jesús siempre les dio palabra para desafiarles a vivirla. Siempre, el Señor siempre concluye lo que enseña desafiándoles a hacer de esa palabra lo práctico. ¿Verdad? Eso lo puede ver uno en todos los evangelios. Jesús está continuamente diciéndole que pongan en práctica, ¿verdad? Vivan en la palabra, anden en la palabra. Es decir, la palabra existe de nuevo, no para que se quede acá, sino para que pase a ser algo que la encarnamos en nuestro diario vivir. Así que, como dije, hay muchísimas ramificaciones, muchísimos retos que se nos plantean a partir de esta manera reformada de pararnos, de posicionarnos ante la Escritura, de plantarnos ante ella. Así que, bueno, así que, Harold, esos son algunos comentarios muy rápidos, por supuesto, acerca de lo que la palabra en el sentido luterano debe representar para nosotros, la gente de fe, los cristianos, los seguidores de Jesucristo. Muchas gracias, doctor. Y aprovechamos este momento también para abrir un espacio, si hay comentarios, alguna pregunta al respecto. Antes de terminar esta charla, ustedes pueden levantar su mano o simplemente habilitar el micrófono y estaremos también atentos. De igual manera podemos usar el chat que está en la parte posterior y de esta forma también podemos escribir nuestras preguntas o comentarios. Así que si hay algo, puede en este momento con toda libertad hablar. Buenas noches. Adelante, Oscar. Buenas noches para todos, gracias. Bueno, yo tengo una preguntita. Bueno, con relación al sentido de la reforma de sola escritura, este sentido que su merced nos habla se puede encontrar en otras denominaciones y es posible encontrarlo también en la Iglesia Romana u Ortodoxa después de los cambios que ellos han tenido durante el tiempo. ¿Volver a la escritura o se han quedado solo con el magisterio o esas cosas? Esa es la primera pregunta. Sí, Lo segundo, y pues también la primera va en relación con algún teólogo Bonhoeffer, es que se llama, que alguna vez leí un documento de él y él estuvo en Roma y bueno, entonces es como ese lado. Lo segundo, con relación al hecho de obedecer la palabra y tomar por rutina un devocional, ¿cómo entonces Lutero, él daba como testimonio de ese encuentro con la escritura, si no fuera por un devocional? ¿Qué otra forma él tenía o cómo ahorita en la Reforma, en las iglesias de la Reforma, se plantea como decir, bueno, vamos a hacer un encuentro para profundizar en la palabra, no solo conceptual, porque igual, bueno, de pronto no toda la gente va a estar dispuesta a hacer cursos o formación, ¿sí? Teológica o bíblica,
¿sí? Sí. Si no es algo extra rápido. Pero sí, ¿qué alternativas dar al pueblo? Entendiendo de que igual, pues tiene que haber una cabeza que oriente, ¿no? Porque igual, con tanta interpretación y con tanto pastor y falso pastor que sale y profeta, Sí, pues la gente se está desubicando, ¿no? sí. Entonces, ¿qué alternativa daría la reforma ahora para que esa gracia de decir, listo, la palabra interna y externa, para poderla vivenciar más sin perder el hilo de estar en congregación o todo esto? Entonces, esa sería como mi pregunta y bueno, las dos Sí, sí. preguntas. Las dos preguntas muy buenas, son muy buenas. Eh, lo primero, lo tocante a la primera, sí, la iglesia, tanto la iglesia romana como la iglesia ortodoxa, han de alguna manera recobrado, eh, mm, no que han descartado esos dos aditivos con que aderezaban un poquito la escritura, ¿verdad? Eso que le añadían, ni la Iglesia Católica ni la Iglesia Ortodoxa han prescindido de esos dos elementos adicionales. Pero también hay que reconocer, por el otro lado, que sí han emergido grupos, órdenes dentro de la Iglesia que diríamos que son remanentes del espíritu, en mi opinión, donde hay un regreso de nuevo al estudio de la palabra. Hay, como dije, órdenes dentro de la iglesia romana que han despertado a eso. Y dentro de la iglesia ortodoxa, ¿verdad? También hay todo un movimiento de regresar a la escritura. Así que, y por supuesto, para nosotros no es raro captar con eso es obviamente el Espíritu Santo que de alguna manera es el que cataliza eso dentro de la iglesia de Cristo. Porque, por último, la iglesia es de Dios y Dios, por supuesto, actúa en ella en formas muy diversas. Pero sí, en ambos grupos nosotros podemos notar que en el tiempo, desde el siglo XVI hasta este momento, han surgido grandes episodios que han levantado gestas, movimientos al interior de la iglesia, donde la escritura ha vuelto a estar en un rol, digamos, más relevante. Y eso es evidente que, bueno, de nuevo, Dios es el pastor de su iglesia y Dios actúa en ella de formas muy diversas. Lo segundo, lo que tiene que ver cómo hacer, darle el mejor uso a esa palabra, cómo, ¿verdad?, extraer de ella Bueno, yo creo que cada iglesia local tendría que enseñar a sus miembros no solamente a hacer una lectura, solamente una lectura, digamos, superficial, porque, ojo, yo no soy enemigo de los devocionales, no fue eso lo que quise decir. Los devocionales son herramientas buenas, pero el problema es cuando se mecanizan. Es decir, cuando la gente lo hace solamente porque tengo la costumbre de levantarme a las 5:30 y a las 6 hacer mi devocional. Entonces, cuando se estructura la vida de esa forma y ya lo hago por rutina, pero no lo hago por conciencia. Entonces, el devocional como cala, como tiene efecto en nosotros, es cuando nosotros lo hacemos en plena conciencia de un acto en el cual yo estoy rindiendo mi vida. Estoy poniendo mi vida bajo la autoridad. Cada vez que yo abro la escritura, estoy poniendo mi vida bajo el orden y la autoridad de Dios. Entonces, cuando yo tomo conciencia de eso, y eso es lo que deseo hacer, bueno, entonces el devocional es riquísimo. El devocional tiene un objetivo. No es el objetivo de alguna manera de acallar mi conciencia o cumplir con mi auto mi autodisciplina piadosa que de verdad consciente tener ese devocional diariamente
pero que en el fondo es una necesidad más religiosa que existencial, ¿no? Es decir, lo hago porque es a lo que estoy acostumbrado, o es lo que me enseñaron, o es lo que de alguna manera hago por arco reflejo, ¿no? Ya no, ¿verdad? Es casi algo a lo que estoy habituado. Cuando recuperamos el sentido, ese sentido de por qué lo estoy haciendo, entonces el devocional tiene que ser riquísimo, tiene que enriquecerse, tiene que ser una experiencia poderosa con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ahora me está hablando a mi voluntad, es decir, le está hablando ahora también a mi voluntad. No solamente le está hablando a mi razón, le está hablando a mi voluntad. Cuando el Espíritu Santo solamente le habla, o sea, cuando nosotros nos abrimos solamente racionalmente a la Escritura, pero no volitivamente a la Escritura, entonces lo que va a suceder es que lo que vamos a hacer es retener conocimiento o memorizar versículos bíblicos, pero no darles la bienvenida dentro de nuestra existencia, es decir, hacerlos parte de nuestra vida. Entonces, eso es muy importante. Nosotros tenemos que cambiar, digamos, el acercamiento. Eso sería mi primera recomendación. La segunda, yo creo que cada persona que se llame cristiano y discípulo de Jesús tendría que verse obligado, desafiado a ser un estudioso, no solamente un lector, digamos, aficionado de la Escritura, sino ser un estudioso de la Escritura. Cada uno de nosotros tenemos que ser estudiosos. Eso quiere decir que yo tendría que prepararme para saber cuáles son las pautas hermenéuticas que necesito conocer para hacer una mejor lectura de la Biblia. Yo tendría que estar dispuesto a prepararme en cómo usar recursos, ¿verdad? Para que mi lectura de la Biblia sea cada vez más profunda. Porque esta es mi fuente de nutrición espiritual. Entonces, por supuesto, yo tendría que estar interesado más que nunca, y sobre todo porque nosotros los protestantes somos los cristianos de la palabra, y nosotros afirmamos que la iglesia se organiza en torno a la palabra. Entonces, como nosotros somos la gente de la palabra, nosotros tendríamos que ser grandes estudiosos de la palabra. Y cuando nosotros nos convertimos en estudiosos y no solamente en lectores ocasionales de la Escritura, ¿qué va a pasar? Que lo que yo voy a extraer de la palabra va a ser cada vez más rico, más alimenticio, y por supuesto, eso va a llevar a mi vida cada vez en una comprensión más profunda del orden y de la voluntad de Dios para mi vida. Y por supuesto, eso me va a llevar en un crecimiento cada vez mayor. ¿Por qué? Porque nuestra vida crece proporcionalmente a nuestro nivel de revelación. Es decir, nosotros solamente vamos a crecer hasta donde tengamos revelación de Dios. Y esa revelación está esperando por nosotros allí, pero nosotros no la hemos estudiado. Y mientras nosotros no profundicemos en el estudio de esa escritura, entonces no crecemos espiritualmente. El tren solamente puede llegar hasta donde haya riel. Si hay 10 kilómetros de rieles, 10 kilómetros el tren puede andar. Si construyen 10 más, entonces, bueno, ya no serán 10, serán 20. Bueno, eso es exactamente lo que pasa en la vida del cristiano. En la medida que nosotros estudiamos, profundizamos en el conocimiento de la Escritura, echando mano de todos estos elementos que he mencionado, lo que va a pasar es que nuestra vida espiritual va a ser elevada, nuestra vida espiritual va a ser conformada, ¿verdad? Cada vez más a la estatura, a la medida de Cristo. Y de eso se trata. No solamente, como dije, ser lectores ocasionales de la palabra, sino estudiosos, gente que tenemos apetito por conocer la Escritura, porque tenemos apetito por vivir bajo el orden y la voluntad de Dios. En otras palabras, tenemos deseo de que Dios nos gobierne, porque no hay nada mejor que estar bajo el gobierno de Dios,
porque el gobierno, solamente bajo el gobierno de Dios, es que nosotros, ¿verdad? Podemos vivir plenamente la vida, porque Dios así lo diseñó. Dios nos creó para vivir bajo su gobierno, para vivir dentro de su reino, su orden, y por lo tanto la vida adquiere, la vida de alguna manera recaptura todo lo que Dios diseñó para que nosotros lo viviéramos. Y eso solamente lo hacemos, lo podemos vivir en el contexto de ese orden, de ese reino, de ese gobierno que Dios quiere establecer en y a través de nosotros. Bueno, claro, podríamos hablar muchas otras cosas y mencionar otras cosas, pero así, a grandes rasgos, yo diría que esas serían mis sugerencias con relación a esas preguntas. Sí. Muchas gracias, doctor. Si alguien más tiene algún comentario o pregunta respecto a lo que hemos estado estudiando, puede habilitar su micrófono y estamos atentos para escucharle. Buenas noches para todos. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Me quedó, digamos, una incógnita o una duda, y es la siguiente. El pastor Giacomo dice que cuando el Espíritu Santo, o dijo más bien en la conferencia, que cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, nosotros somos cumplidores de la ley. ¿No estaría en contra de la doctrina de la imputación? Es que Cristo cumple la ley por nosotros. Digamos que tengo esa duda. Y la otra es cuando hace referencia al texto de Pablo, cuando dice que la letra mata, pero el espíritu significa, que él lo enfoca como a la conferencia de solo escritura. No sé si de pronto estoy mal, pero Pablo está hablando ahí de la ley. No solamente, digamos, me quedó como la duda de que hubiera salido de contexto como para aplicar ese texto ahí. Digamos que son esas dos cositas. Sí, son esas dos cositas en el momento, pastor. Muchas gracias. Sí, bueno, lo que yo puedo decir de eso es lo siguiente. Con relación a lo primero, el asunto de... espérame, déjame organizar, se me fue la primera, el asunto de... Ay, se me fue. Bueno, lo que... Cumplimiento de la ley, pastor, el cumplimiento de la ley. Ah, sí, sí, el asunto de la ley, sí. El Espíritu Santo es la ley de Dios puesta en nuestros corazones. Porque, bueno, es obvio fíjate que nosotros, el Espíritu Santo es el que nos recuerda la ley. El Espíritu Santo es ahora el Espíritu Santo es el que nos hace conocer, ¿verdad? Nos lleva al arrepentimiento, a la justicia y al juicio. El Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la palabra de Dios. Aún aquella persona que está en medio de una selva inhóspita donde no hay la palabra externa, quiero decir, la Biblia, y no la puede leer, si esa persona tiene el Espíritu Santo, esa persona, la ley de Dios le está hablando continuamente, porque la ley de Dios está en él. Es decir, el Espíritu Santo le hace saber cuando está haciendo algo malo, cuando está pecando, cuando está yendo en contra del deseo y la voluntad de Dios. Sí, el Espíritu Santo es la ley de Dios, pero es la ley de Dios cumplida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en nosotros es el sello, la garantía de que nosotros somos hijos de Dios y que por lo tanto, en Cristo, nosotros ya hemos cumplido absolutamente todo. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Pablo lo llama el Espíritu de la adopción, porque nosotros somos hijos en el Hijo. Es decir, la única manera en que nosotros llegamos a ser hijos de Dios es uniéndonos al Hijo de Dios. Entonces, al unirnos al Hijo de Dios, como Cristo físicamente no puede venir a residir nosotros,
Cristo nos da su espíritu. En el Nuevo Testamento al Espíritu Santo se le llama el Espíritu de Cristo, porque es el espíritu de los hijos. Y cuando nosotros tenemos el espíritu de los hijos, Dios, para Dios, cuando la diferencia, la antropología del Nuevo Testamento se divide entre los que tienen y los que no tienen el Espíritu Santo. Y todos aquellos que tienen el Espíritu Santo tienen la marca de Dios, el sello de Dios, y por lo tanto son reconocidos como hijos de Dios. Dice Romanos 8:14, los que son guiados del Espíritu son hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo solamente les es dado a los que son hijos de Dios, a los que son hijos junto con el Hijo, porque el Espíritu Santo nos hace a nosotros también hijos de Dios junto a Jesús, con Jesús. Y por lo tanto, ¿verdad? Lo que eso significa es que para Dios, por el hecho de que en nosotros habita el Espíritu Santo, ya la ley de Dios está cumplida. Nosotros no tenemos que hacer nada para cumplir la ley, porque ya al ser sellados por el Espíritu, la ley de Dios ya está cumplida. Sí, cumplida para salvación. Ahora, tenemos que, obviamente, el Espíritu Santo fue derramado en nuestros corazones, Romanos 5:5, para que nosotros podamos vivir en el amor. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu es el amor, y nosotros solamente cumplimos la ley de Dios estando vivos cuando nosotros amamos a Dios y a nuestro prójimo. Jesús dijo, en esto se cumple toda la ley y los profetas, ¿verdad? En amar a Dios y en amar al prójimo. Por lo tanto, el cumplimiento de la ley es la práctica del amor. ¿Y para qué vino el Espíritu Santo a nosotros? Bueno, como el Espíritu Santo es la ley de Dios ya cumplida, es decir, es el que puede a la vez llevarnos a vivir de esa manera, vivir en amor, que es el cumplimiento permanente de la ley. Y por eso entonces es que Lutero, ¿verdad? Lo entendía de esa manera. Y lo otro, lo tocante a la ley, a la ley, la letra que mata y el espíritu que vivifica, ¿verdad? Lo que Lutero va a decir, con relación a eso, es precisamente eso, que en ambos casos se está refiriendo a la palabra, ¿sí? Tiene que ver con la actividad del espíritu por medio de la palabra. Pero de nuevo, yo lo estoy citando de la manera como Lutero lo explicó, porque esa doctrina luterana de la palabra interna y de la palabra externa, es Lutero quien le explica haciendo uso de ese texto bíblico, ¿no? Entonces, me refería al texto bíblico como una ilustración de cómo Lutero usaba eso. Ahora, hay un librito, si alguien tiene interés en ese tema, que es la persona que más ha estudiado ese asunto, la palabra interna y la palabra externa, es un librito de un sueco llamado Regin Prenter. El espíritu creador, así se llama el libro, el espíritu creador. Regin Prenter, ¿verdad? Ahí también él explica precisamente el texto al que nos estamos refiriendo. Es decir, en todo caso, Lutero es quien lo aborda en ese contraste, así hace el contraste para referirse a lo externo y para referirse a lo interno, y entonces cita ese texto y lo explica y ¿verdad? Lo utiliza de esa forma. Y bueno, ¿verdad? Por eso hice referencia, ¿no? Pero en realidad, sí, yo no, ahora mismo sin leerlo en su contexto, no te sé decir si equivocó, erró, o no, esa parte, digo, sin tener el texto delante, ¿no? Sin haberlo leído, porque en realidad lo cité, pero no ahora mismo no lo tengo fresco en la mente, ¿verdad? Pero sí, lo podemos mirar, podemos ver si el argumento que Lutero usa es válido o no. Yo pienso que sí, porque hasta donde yo entiendo así, ¿verdad? De memoria,
sin tenerlo delante, creo que es de eso que se está hablando en el contexto. Creo que eso está en la segunda carta a los Corintios, me da la impresión. Bueno, de nuevo, más o menos es de momento lo que yo podría decir. Muchas gracias, doctor. ¿Hay algún comentario más antes de terminar con este espacio de conferencia? Hola, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Adelante. Gracias. Tenía una inquietud sobre ese pasaje de 2 Corintios 3, donde dice que, 2 Corintios 3:6, de hecho, donde dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Ese pasaje como tal se refiere a cuando dice letra, ¿se refiere a toda la palabra escrita en cuanto tal o se refiere únicamente a la ley en cuanto a su oficio de anunciarle al pecador su pecado y dejarlo en la desesperación? Porque creo que esas serían como dos cosas bastante diferentes, ¿no? Entonces, Sí. ¿a cuál de las dos cosas se está refiriendo ahí ese versículo? Sí, no, es correcto eso. La apreciación que tú tienes es correcta porque cuando Pablo escribió eso, todavía el Nuevo Testamento no se había escrito. Por lo tanto, se está refiriendo estrictamente a lo que ellos tenían como escritura hasta ese momento, que era la Torá, la Taná, ¿verdad? Lo que sería la Biblia hebraica, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Así que sí, está hablando estrictamente de eso, está hablando de la ley en ese sentido, ¿no? De la ley que le fue dada a Moisés. ¿Verdad? Por eso Juan dice, la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad por medio de Cristo. Porque esa ley, y fíjense que hasta el día de hoy, ellos tienen la ley que es palabra de Dios, porque como dice Pablo en Romanos 7, la ley es justa, buena y sana y es buena, ¿no? La ley es como viene de Dios no puede venir nada malo, así que la ley es buena. Pero el mismo Jesús le dice a los fariseos, ¿verdad? Que ellos, los maestros de la ley, ¿verdad? Han usado la ley para poner cargas pesadas sobre los hombres, los hacen, ¿verdad?, padecer por medio de la ley. Es decir, que han usado la ley como un elemento de tortura, como un látigo, ni ellos mismos la pueden cumplir, sin embargo, obligan a los otros a cumplir cosas extravagantes, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas que obviamente no era el sentido, no era el espíritu de la ley. El espíritu de la ley, ¿verdad? Era otro. La ley era una crisis inducida por Dios mismo para crear en nosotros la necesidad de Cristo, para crear en nosotros la necesidad de una esperanza, de una solución. Y por supuesto, esa única solución estaba contenida en la promesa de que iba a venir, ¿verdad? El descendiente de Abraham, y el descendiente de Abraham, no los descendientes de Abraham, sino el descendiente de Abraham, que era el cumplimiento de esa promesa y que finalmente era el que iba a traer al Espíritu, ¿verdad? Porque Moisés trajo la ley, pero no trajo el Espíritu lo trae Jesús. Por eso es que con Jesús se inaugura el segundo pacto, es decir, el segundo pacto es la promesa del Padre: dentro de muy pocos días vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo, no se muevan de Jerusalén. Entonces, es la llegada del Espíritu, la ley versus la llegada del Espíritu, ¿no? Entonces, ese texto sí, efectivamente, tiene que ver con eso, es decir, la referencia tiene que ver con eso. No con el Nuevo Testamento, si el Nuevo Testamento todavía no está en escena, si se va a compilar mucho tiempo después. De hecho, los escritos de Pablo son de los primeros escritos. Hay muchos otros escritos que, ¿verdad? Hasta que finalmente por allá en el 381, Dámaso I ordena que se compile finalmente una Biblia, ¿verdad?, formal, que la gente pueda tener. Hasta ese momento todo lo que había eran libros desperdigados que
que se aceptaron canónicamente, pero que por primera vez se aglutinan y ya es un asunto diferente. Eso lo vamos a ver hasta el siglo IV. Pero sí, definitivamente yo me inclinaría a entenderlo y a pensarlo de esa manera también. Sí. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a cada uno de ustedes. Sin duda, este tema podemos ahondar y seguir hablando. Sé que Dios nos dará otra oportunidad, ¿verdad, doctor? Por ahora, creo que cuando pensamos en esta pequeña conferencia, también era por tener un panorama un poco más claro, porque sabemos que la iglesia está pasando por momentos difíciles, ¿no? Hoy tenemos una proliferación de movimientos, como lo decía el doctor al inicio de la conferencia, que han confundido las personas, diferentes sistemas teológicos, hermenéuticos, que hoy inclusive han negado la misma eficacia y la inspiración de las escrituras, ¿no? Entonces también eso es como un llamado para volver, ¿no? Volvamos a la palabra, pero que lo hagamos, como nos decía el doctor, con ese ánimo de profundizar, de vivirla, ¿no? De no solamente de ser oyentes o oidores olvidadizos, como dice Santiago en su carta, ¿no? Sino hacedores de la palabra, estar comprometidos con ella en nuestra vida personal, en nuestra vida de iglesia, en la iglesia, en la congregación, pero también hacia el mundo, que sería nuestra misión, el evangelismo y esa realidad, ¿no? Entonces damos gracias a Dios, gracias también, doctor, por este tiempo. Sé que hace poco llegó a su casa del viaje y bueno, dispuso también para compartir con nosotros. Quiero orar antes de terminar y que podamos entonces despedirnos también en este momento, dándole gracias también a cada uno de ustedes.